del acuerdo inicial. Eso es un contrato de trabajo. Mientras que cuando hablamos de la relación laboral, ya estamos hablando de la ejecución de ese contrato. ¿Listo? Del desarrollo de ese contrato. Lo que quiere decir que eventualmente yo puedo tener un contrato de trabajo sin relación laboral. Porque, por ejemplo, no lo ejecuté. Celebré el contrato de trabajo y no lo ejecuté. Le dije yo, venga, suscribimos un contrato hoy 6 de marzo del 2026 hasta el 31 de diciembre del 2026. Y no lo ejecutamos. ¿Será que si un empleador me contrata a mí hoy hasta el 31 de diciembre del 2026 y no se da la ejecución por culpa de él, ¿será que puedo solicitar una indemnización? La indemnización de los perjuicios. En el caso del derecho laboral colombiano es la indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Pues fíjense que lo más probable es que sí, ¿no? Entonces simplemente es para decirles, ojo, que son cosas distintas. Y eventualmente puedo estar celebrando un contrato de trabajo y si no hay ejecución, entonces no hay relación laboral. Mientras que la relación laboral siempre presupone que exista un contrato de trabajo, ¿cierto? Porque significa que ya estoy en el desarrollo de la misma. Entonces, cuando yo hablo de la relación laboral, ahí sí necesariamente ya tiene que haber un contrato de trabajo verbal o escrito. ¿Listo? ¿Clara la diferencia? Bueno, perfecto. Listo. Entonces, por lo mismo, el contrato de trabajo tiene unos elementos, el contrato de trabajo tiene unos elementos y la relación laboral tiene otros elementos. Entonces, veamos lo siguiente. María José, ¿nos ayudas porfa con la lectura del artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo? Sí, profe. Dice, definición. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Segundo, quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. Listo. Entonces, miren chicos, en teoría, el código aquí nos está definiendo lo que es el contrato individual de trabajo, contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, partamos de que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades. ¿Listo? En donde una persona natural, que lo dijimos desde el primer día, siempre debe ser una persona natural. ¿Quién siempre debe ser una persona natural? ¿Cuál es esa parte que siempre debe ser una persona natural? El empleado. El empleado. El trabajador. Ok, trabajador, correcto, sí. Ese siempre debe ser una persona natural. Entonces ese se va a obligar a prestar un servicio a otra persona, que esa sí puede ser natural o jurídica.
que es el empleador. ¿Listo? Bajo continuada dependencia o subordinación y mediante una remuneración. Listo. ¿Por qué vale la pena? Bueno, veámoslo más bien en eso acá. Ok, listo. Básicamente eso nos dice el artículo 22. Y luego nos trae el artículo 23, los elementos esenciales. Ahí vamos a hacer unas precisiones. Pero entonces, leámoslo. María José, porfa, ayúdanos nuevamente. Ahí en el 23. Artículo 23, elementos esenciales. Primero, para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales. A, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. B, la continuada subordinación o dependencia del trabajador o trabajadora respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento. En cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, A, imponer reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador o trabajadora, en concordancia con los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos relativos a la materia ratificados por Colombia que sean de carácter vinculante. Aquellas facultades no pueden constituirse en un factor de discriminación basado en el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la raza, el color, etnia, el origen nacional, la discapacidad, la condición familiar, edad, condiciones económicas, condiciones sobrevivientes de salud, preferencias políticas o religiosas, como tampoco por el ejercicio de la sindicalización. El Ministerio de Trabajo adelantará las actuaciones administrativas correspondientes y sancionará de acuerdo con las normas vigentes. C, un salario como retribución del servicio. Segundo, una vez reunidos los tres elementos de que trata ese artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Listo, muchas gracias. Entonces, chicos, veamos que en teoría el artículo 22 nos está definiendo pues lo que es un contrato de trabajo, que ahí no lo dice, pero se los manifiesto de entrada. Lo que debemos tener claro es que es un acuerdo de voluntades. ¿Listo? Entonces, acuerdo de voluntades en donde una parte, que es persona natural trabajador, se obliga a prestar un servicio a una persona natural o jurídica empleadora bajo una continuada subordinación y a cambio de una remuneración. ¿Listo? Eso es un contrato de trabajo. Ahora, en el artículo 23 nos habla de unos elementos esenciales. Entonces, ojo a lo que les voy a decir. El artículo 23 dice elementos esenciales y habla como si estos tres, la prestación personal del servicio, la continuada subordinación y la remuneración, fueran los elementos del contrato de trabajo. Y ténganlo claro, así lo debe entender el código sustantivo. Pero eso es más propiamente los elementos de la relación laboral. Y por eso les hacía la precisión al principio, la diferenciación entre contrato de trabajo, como digamos, como el acuerdo de voluntades, y la relación laboral como la ejecución o el desarrollo de ese acuerdo. Entonces, perdón, estos elementos, más que del contrato, de ese acuerdo inicial, estos son más bien los elementos de la relación laboral. Pero como lo trae el código, da a entender como si fueran los elementos del contrato. Listo, pero nosotros que vamos a ser expertos, pues ya tenemos claro que a pesar de que el código lo diga así, es más propio que esos son los elementos de la relación laboral o de trabajo. Porque el contrato de trabajo tiene sus propios elementos. Entonces vamos a ver que esto trae esto debe tener un pizarrón. Un segundo.
Chicos, ¿alguien sabe aquí en Meet si tenemos un tablero? Profe, eso ahí tiene pizarra. Pero ¿alguien sabe por dónde? Es que no. Es que la verdad yo siempre utilizo Teams, no Meet, y por aquí no veo el. Profe, en la parte de abajo de los controles debe decir pizarra. No, fíjate que no. A ver, espera. Espérenme un segundo, chicos, le pregunto al chat GPT. Denme un segundo, 2 minuticos. Chicos, bueno, yo estoy sospechando que es como si esto no fuera una versión premium, pues estoy utilizando el Meet del correo institucional. No sé si esa alternativa o herramienta estará para cuando uno accede directamente al Classroom, pero en donde debería estar la opción de pizarra en las herramientas, aquí yo no la veo. Sin embargo, no hay por qué complicarnos. Les voy a compartir mi pantalla y accedemos a un Word. Y ahí vamos desarrollando lo que yo quiero que veamos. No tiene lío. Entonces, esperen, pero ustedes me dicen sí. Ahí están viendo mi Word. Sí, señor. Perfecto. Chicos, entonces, importante. Sepamos nosotros con claridad que el contrato de trabajo como acuerdo de voluntades tiene unos elementos y la relación laboral
como ejecución de ese contrato de trabajo tiene otros elementos, que son los que acabamos de leer, ¿cierto? Pero con la precisión de que cuando vamos al código sustantivo del trabajo, el código nos habla en el artículo 23 de elementos del contrato de trabajo, ¿cierto? Los que son más propios de los elementos de la relación laboral. ¿Listo? Entonces, si en algún momento, pensando por ejemplo en su preparatorio, a ustedes les dicen, ¿cuáles son los elementos del contrato de trabajo? La respuesta integral, completa, que ustedes van a dar es, según el código sustantivo del trabajo, los elementos del contrato de trabajo son la prestación personal del servicio, la continuada subordinación y la remuneración. Sin embargo, debe hacerse una precisión. El contrato de trabajo, como acuerdo de voluntades, tiene sus propios elementos. Y estos señalados como prestación personal del servicio, subordinación y remuneración son más bien elementos de la relación de trabajo. Pero según el código, son elementos del contrato de trabajo. ¿Listo? Para que se entienda que ustedes tienen claridad en su mente respecto a lo que dice el código, pero también respecto a lo que es más técnico al día de hoy. ¿Listo? Recordemos de todas maneras que el código es de 1950. Entonces, contrato de trabajo. ¿Estamos viendo todos? ¿Sí les aparece lo que voy escribiendo? Sí, profe. Listo, perfecto. Elementos. Muy bien. Primero, capacidad. ¿Cómo? A ver, aquí sí, digamos, en cuanto a los elementos del contrato de trabajo, son los mismos de un contrato en materia civil o comercial. Les digamos que aquí son elementos comunes a lo que son los contratos, como acuerdo de voluntades. Entonces, ustedes en este momento están viendo obligaciones o contratos en materia civil o comercial. ¿O qué materia están viendo? Obligaciones. Obligaciones, profe. Obligaciones. ¿Y ya vieron este elemento de la capacidad? Sí, profe, sí. ¿Y a qué hace referencia eso de la capacidad en un contrato? ¿Qué significa que se tenga capacidad? ¿A quienes puedan ser parte del contrato? Sí, sí. Es decir, que yo tenga capacidad para contratar, que yo pueda ser parte dentro de un contrato. Entonces, en el contrato de trabajo, ¿será que los menores de edad pueden trabajar? No. Sí, sí pueden, pero con un permiso. Con un permiso, ok, Luna. ¿Y cualquier menor? No, cualquier menor no. Entonces, Desde los 15 años, 15 creo que, no recuerdo muy bien, profe, pero sí se puede, pero con un permiso autorizado por los padres. Y pues sabiendo también de dónde va a trabajar. ok. Entonces, chicos, lo primero, listo, gracias, Luna. Capacidad. ¿Quiénes tienen capacidad para contratar en un contrato de trabajo? Entonces,
trabajadores de 18 años o más. Listo. Excepcionalmente también la tienen los menores, en efecto. Entonces tenemos que menores entre 15 y menos de 18 años. También la tienen, pero que requieren el permiso de los padres o del defensor de familia y la autorización por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Sepan ustedes que pues se tendrán esos menores unas condiciones especiales. Entonces tienen una jornada laboral más cortica, no pueden trabajar el mismo número de horas, se deben verificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, unas condiciones especiales para ellos, en qué condiciones se va a ejecutar la labor. Todo eso es lo que verifica el inspector del Ministerio del Trabajo en el momento pues, de decir, listo, autorizo que ese menor labore, ¿vale? Y finalmente, quienes sean menores de 15 años, lo pueden hacer, pueden trabajar, pero solo en actividades artísticas o culturales. Por eso es que ustedes ven a niños que actúan, por ejemplo, tienen un contrato de trabajo y lo pueden hacer porque son actividades artísticas o culturales. ¿Listo? Entonces, es como ese primer elemento, si no tengo yo estas condiciones de trabajo, pues sí, si no tengo yo alguna de estas condiciones, pues no puedo contratar y no tendré capacidad para contratar. Entonces, por ejemplo, un menor de 15 años que quiera trabajar en la construcción de la vía panamericana. Heiler, ¿tendrá ese menor capacidad para contratar? ¿De cómo probé? Estabas queriendo. Un menor de 15 años que quiera trabajar en la construcción de la vía panamericana y le solicite permiso al inspector de trabajo para hacerlo a través de sus papás, ¿lo puede hacer? No, jamás. Pues así él quiera y tenga voluntad, la ley dice que no se puede. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque menores de 15 años solo para actividades artísticas o culturales, ¿cierto? Entonces, diríamos que ese menor no tiene capacidad para ser parte dentro de ese contrato de trabajo. ¿Listo? Entonces, primer elemento, debo tener capacidad para contratar. ¿Listo? Espérenme un segundito. Un segundito. El consentimiento. ¿Alguien recuerda a qué hace referencia el consentimiento en los contratos? ¿Cómo debe ser ese consentimiento? Profe, el consentimiento, según lo que me acuerdo, es como
lo voluntario o sea, la voluntariedad que tienen las partes para hacer el contrato. O sea, que los dos tengan la voluntad de firmar el contrato. Sí. Entonces sí, voluntariedad. Hey, recordemos una frasecita que es como muy frecuente, muy usual ahí, que se nos dice un consentimiento, podría decirse una voluntad libre de error, fuerza y dolo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo contratar libremente, libre de presiones o engaños. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, bueno, ejemplos pueden haber pues un montón, pero digamos, un contrato de trabajo en donde con el respeto de las mujeres presentes en la clase, pero entonces un contrato de trabajo en donde se le dice a una mujer que ella va a laborar como modelo, ¿sí? Y se construye el contrato de trabajo indicando que ella va a ser ese modelo. Y resulta ser que cuando ya viene la ejecución de ese contrato de trabajo, pues es una realidad bien distinta. Y no simplemente eran actividades de modelaje, sino otra serie de actividades que ya vienen en contra de la voluntad de la trabajadora. Entonces digamos que ahí hubo engaño en el momento en que esa trabajadora manifestó su consentimiento para celebrar el contrato de trabajo. ¿Ya? O cuando mediante el ejercicio de actos de violencia ese trabajador o trabajadora termina celebrando un contrato y ejecutando un contrato de trabajo. Hubo fuerza en la manifestación de ese consentimiento. Entonces, en el primer caso hubo un error. En el segundo caso hay una fuerza. Todas aquellas actuaciones que vicien el consentimiento del trabajador hacen que el contrato de trabajo pierda validez. Entonces, segundo elemento, debe haber consentimiento. Entonces, cuando no tengo capacidad, cuando no hay, el consentimiento está viciado, el contrato de trabajo carece de validez. ¿Listo? Segundo elemento. Tercer elemento. Causa lícita. Esto tiene que ver con la motivación al momento, la motivación para celebrar el contrato de trabajo. ¿Qué motiva al empleador? ¿Qué motiva al trabajador? Al empleador lo motiva el poder desarrollar su actividad económica. Al trabajador lo motiva el poder desarrollar una actividad que le va a permitir suplir sus necesidades. Entonces, venga, expliquémoslo una vez porque como que la diferencia es sutil. Con la cuarta, objeto lícito. El objeto ya no tiene que ver tanto con la motivación, sino con la finalidad. Finalidad de la celebración del contrato. Entonces, fíjense que el objeto, mire, mientras en la causa lícita que tiene que ver con la motivación del empleador es poder desarrollar su actividad económica.
La motivación del trabajador es poder suplir sus necesidades, pues sea cual sea, siempre y cuando sea lícita. El objeto tiene que ver más es con lo que yo voy a conseguir. ¿Listo? Entonces el empleador, ¿qué va a conseguir finalmente? Que el trabajador le preste su fuerza, su capacidad de trabajo. El trabajador, ¿qué va a obtener finalmente? Una remuneración. ¿Listo? Pero van ahí de la mano. Causa y objeto lícito. Entonces, vamos a poner dos casos. ¿Cierto? Caso número 1. Tengo un trabajador que tiene muchas necesidades económicas. No puede garantizar ni su alimentación, ni la de su esposa e hijo de 10 años. Y le ofrecen un contrato de trabajo donde le pagan el salario mínimo. Pagan todo lo de ley. El trabajador firma el contrato. Empieza la ejecución. Y alguien dice que ese contrato carece de validez porque el trabajador lo ejerció bajo presión. ¿Por qué? Porque él lo firmó presionado por las circunstancias económicas que estaba afrontando. ¿Ese argumento es válido o no es válido para reprochar la validez del contrato de trabajo? Esa presión que genera la circunstancia económica del trabajador podría afectarnos la validez del contrato de trabajo. ¿Ustedes qué opinan? Espérenme un segundo. Yo quiero escuchar. Quiero escuchar a Nicole. Nicole Daniela, ¿qué opinas tú? Nicole, Señor. ¿qué opinas tú de ese caso? ¿Me lo repita, por favor? Tienes un trabajador que, presionado por sus circunstancias económicas, termina firmando un contrato de trabajo. No le quedaba de otra. Y alguien dice ese contrato de trabajo la validez de ese contrato de trabajo está afectada porque el consentimiento del trabajador está viciado, porque lo celebró bajo presión. ¿Tú crees que ese argumento es válido o es suficiente para afectar la validez del contrato? Sí, señor. Pues de acuerdo a la ley, un contrato tiene que estar firmado con el consentimiento de las dos personas y sin vicios. Y sin vicios. Ok. Bueno, Nicole. Sofía, ¿tú qué opinas? Profe, pues yo opino lo mismo que Nicole. La verdad. Ok. Juan José, ¿tú qué opinas? Profe, pues los contratos, pues tienen que ser, como se lo mencionó, deben de ser libres. Y pues si una de las partes manifiesta que lo hizo o lo firmó estando en prisión, pues creo que el contrato sería inválido. Ok. Chicos,
Atención, bueno, ¿alguien opina algo diferente a lo que han dicho los compañeros? Vamos a escuchar a Jerry, que no la hemos escuchado hoy. Adelante, Jerry. Hola, profe. Bueno, pues según lo que yo sé, y con temor a equivocarme, el vicio del consentimiento tiene que tener una de estas tres cosas, que es el error, la violencia o el dolo, según yo. Y pues que el trabajador haya firmado el contrato de trabajo por presión económica no constituye un vicio de consentimiento como tal para que el contrato sea inválido. Ok, listo, Jerry, muchas gracias. ¿Alguien más tiene la postura de Jerry? ¿O se comparte? Creo que Oscar iba a hablar también. Sí, profe, yo diría que tendría validez porque esos vicios de consentimiento entendería yo que son frente a terceros, digamos, frente a fuerzas externas a ellos. Ok. No sé si me haga entender. Sí te haces entender. Está muy bien. Bueno, a ver, la última participación, Luna. Profe, pues sí, porque pues como toda presión anula como tal esa voluntad que tiene el empleador de decidir si quiere trabajar o no quiere trabajar, entonces esto vicia el consentimiento y esto pues se permite solicitar la nulidad del contrato o del acto. Bueno, listo, Luna, muchas gracias. Chicos, entonces mire, ¿por qué les hice esta pregunta? Fíjense que los detalles son importantes, ¿cierto? Entonces, aquí yo les dije, la presión proviene de las circunstancias económicas que está afrontando el trabajador. Ya, está sin trabajo, no tiene cómo garantizar su subsistencia, su alimentación. Y eso pues lo lleva a firmar el contrato de trabajo. Chicos, no se dejen distraer por lo de presión. El análisis que hace Jerry y que hace Oscar es correcto. Si nos fuéramos a eso, imagínense la cantidad de contratos de trabajo que serían inválidos. Porque muchísimos de los trabajadores colombianos terminan, digamos, están bajo ese tipo de presiones económicas. Sí, tenemos que, este es un buen ejemplo para que no nos quedemos tan pegados en la norma, en lo que, o sea, sino que no perdamos el contexto, ¿cierto? Lo que de pronto también un poquito el sentido común nos podría decir. Fíjense que esa realidad de, pucha, estoy asado, estoy sin dinero, necesito un contrato de trabajo, pues esa es una realidad del día a día. Y así firman contrato muchísimos trabajadores. Entonces, ese tipo de presión no va a invalidar el contrato. ¿Es válido? ¿Me están induciendo a un error? No. ¿Me están forzando? ¿O hay un dolo ahí? No. No lo hay. ¿Listo? Entonces, ese sería un contrato válido. Caso número 2. Y para ya irnos a un recesito. Caso número 2. Tengo un empleador que tiene una fábrica de cocaína. Y me hace un contrato de trabajo para que yo participe en esa línea de producción de la cocaína. Firmamos contrato de trabajo, término indefinido. Y resulta que
ese empleador no me paga prestaciones sociales. ¿Puedo luego yo, con base en ese contrato de trabajo, reclamar mis prestaciones sociales? ¿Qué nos puede decir María Alejandra? ¿Qué nos dice María Alejandra? ¿Qué opinas de ese caso? No se vuelve en clase. María Alejandra, ¿está o no está?